En un afán de darle continuidad a esta como que búsqueda de la historia y la estructura de Aristeo Jiménez como artista, para seguir con con este trecho, les quiero ofrecer ahora algunos materiales que tienen que ver con la apreciación del trabajo de Aristeo, un fotógrafo de altísima trascendencia nacional en estos momentos, pero que se apunta hacia una proyección internacional valiosa. Ha expuesto ya en España, ha expuesto en Estados Unidos, ha expuesto en Francia, en Alemania, pero aún le quedan muchos espacios por, pues, donde proyectar su trabajo. Y efectivamente es un artista que está muy ligado a nuestra identidad y sobre todo a una identidad negada, a eso que los regiomontanos no queremos parecer, no queremos ser, pero somos migrantes, pobres, marginados. Eso existe en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo y eso es retratado de una manera, pues, especialmente estética, de una manera genial por Aristeo, y no en un afán de conmiseración, sino que él forma parte de esa ralea, forma parte de ese grupo, como gente que ha vivido en la colonia moderna, donde se vive, bueno, digamos, mal, pero no tan mal, pero también ha vivido y ha militado con la gente de Tierra y Libertad. Entonces, parte de esa experiencia lo ha llevado también a La Coyotera, un barrio ligado de manera clásica, de manera imborrable al ejercicio del alcoholismo, la prostitución y muchas formas de la drogadicción y el vicio. Lo importante es que Aristeo no se queda allí, es un paisajista en toda la extensión de la palabra y ha llevado su mirada mucho más allá de las cantinas, mucho más allá de los burdeles, hacia las carreteras, hacia los circos, hacia las calles de Monterrey y de muchas otras ciudades. Entonces, hoy le dedicamos nuevamente un espacio que es valioso hasta donde pueda ser escuchado. Si usted lo escucha, ya tiene un valor, el valor de que usted le ponga atención. Quizás no es demasiado, pero tampoco es nada. Es algo, eso sí. Entonces, pues aquí está. Vamos a comenzar escuchando un pequeño apunte de un crítico al que yo respeto muchísimo, una persona muy brillante, un gran analista, Eduardo Ramírez. Este es Eduardo Ramírez, que nos habla sobre la condición que retrata Aristeo Jiménez, que refleja la fotografía de Aristeo Jiménez, qué es lo que encuentran los ojos de Aristeo. Eduardo Ramírez. Bueno, particularmente yo creo que lo que me viene más rápido es lo de Aristeo, y es un poco lo que platicaba hace rato, que Aristeo pertenece a esa ciudad que va siendo, que se va generando como desperdicio del desarrollo, ¿sí? Esas clases, esos barrios que originalmente no fueron los barrios dormitorios, los barrios obreros como la Independencia u otros barrios que se dan alrededor de las industrias como la Cuauhtémoc, la colonia Cuauhtémoc, cosas así, sino son lugares donde barrios generados por la posesión de la tierra, barrios generados por gente que sin casa, que o bien se quedaba abajo de los puentes en esta ciudad o se quedaba o buscaba lugar en tierras que no eran propias, etc. Entonces un poco esa es posiblemente la postura de la crítica, vamos a decir de alguna manera, sí creo que no como postura política, sino como resultado, todos esos tierras de concesionarios, toda esa falta de servicios y de derecho a la habitación que se fue generando al crecimiento de la ciudad,
atraídos por el capital de las corporaciones, de los corporativos, de la industria, se vuelven como evidencian la falta de interés de estos corporativos hacia el derecho a la habitación. Lo de Juan Yaguno se me hace, no me gustó, no creo que tampoco se pueda poner como el opuesto, ¿sí? O sea, el trabajo, o sea, de Yaguno, aunque él pertenece a toda una generación de empresarios que tuvieron el grupo Yaguno, en la fama tuvieron toda una serie, La Leona, Nylon de México, una serie de industrias, etcétera, importantes. Yaguno, por ejemplo, el trabajo que hace, lo que hace también es social también. El trabajo que hace en su serie de retratos en el parque es delicioso, es muy crítico a esa, o sea, son espacios públicos en los cuales se ve que son las nanas uniformadas las que están cuidando a los hijos en ese espacio público, que es un espacio público también de la del Valle, pero que está limitado, está cercado, no es público, se cierra con candado todas las noches y se abre a las 8 de la mañana. Entonces, creo yo que de alguna manera, aunque nacieron en códigos, códigos postales diferentes, en los dos hay una suerte de crítica hacia ese estado corporativo, ¿sí? Pues ese es Eduardo Ramírez. Vamos ahora a una participación de un especialista en la crítica de las artes visuales también, una persona de criterios muy sólidos y muy rompedores también en ocasiones. Es Edgar Leal. Esta es la visión de Edgar Leal acerca de una especie de aura que está pues cernida alrededor de la figura de Aristeo Jiménez, que no es solo un artista, es también un nombre, y ese nombre tiene una leyenda negra. Este es Edgar Leal, que nos habla acerca de la leyenda negra de Aristeo Jiménez. O lo que se sabe, o lo que se puede decir, o se llega a saber por terceras personas. Es una constante, sí es una constante esta informalidad que se menciona sobre Aristeo. Por la naturaleza con la que se puede emparentar la vida personal de un artista con el desarrollo de su obra y con su posterior crecimiento institucional o profesional, también puede llegar a afectar. Por otro lado, lo que yo veo con Aristeo son un montón de caras, que si bien por un lado es el personaje de las redes, ¿no? el que escribe de pronto alguno de sus andares, a mi parecer en buena parte ficticios, pero también en buena parte reales, porque sí conoce realmente los lugares que menciona conocer, y aparte las fotografías están ahí, es decir, los transvestis o las damas o parroquianos que aparecen en la cantina, pues efectivamente están ahí y se sienten en la total confianza de posar para la lente, es decir, que sí conoce ese ambiente. No me parece fácil, o quizá no me es posible responder a esa pregunta de que si le afecta o no le afecta, por ambas razones que te acabo de mencionar. Una, por las múltiples caras de Aristeo. Sí es cierto que es el fotógrafo de Congal, sí es cierto que es el fotógrafo de las piqueras o de los barrios bajos y de los perros flacos, o como le llaman algunos, pero también es fotógrafo de otras cosas que poco o nada tienen que ver con esa cara oscura
del Aristeo que se ha formado y que quiero suponer que en buena parte ha incentivado el mismo Aristeo que se forme de esa manera. No conocemos la cara de Aristeo al lado de Graciela Iturbide o la cara de Aristeo frente a compradores de Berlín o de Nueva York. Neoyorquinos. Que también los tienen. Entonces, ese lado apenas sabemos que está ahí, pero no sabemos los pormenores o lo que ocurre hacia adentro de esas paredes, que con toda seguridad se trata de otro Aristeo. Eso es lo que te puedo comentar. Gran parte del asunto es definir la estructura del pensamiento artístico de Aristeo Jiménez. Y aquí, en unas cuantas palabras, lo hace el crítico y gestor cultural Antonio Pichardo. Este es Antonio Pichardo. Aristeo Jiménez es uno de los grandes artistas fotógrafos de México. Quizás el valor que verdaderamente tiene Aristeo no ha sido 100% explotado por algunos especialistas en arte contemporáneo, específicamente de fotografía. Quizás porque él siempre se ha mantenido un poco fuera de los reflectores generales de este mecanismo llamado arte contemporáneo, mercado del arte. Pienso que su mirada es muy importante porque él es un retratista y un biógrafo de la vida y la cultura de la gente que vive lo popular en las cantinas, en los bares, ¿verdad? Lo tradicional. Entonces, ese ojo que tiene Aristeo es el que lo lleva a ser importante. Y ahora, un ingrediente muy importante de este gran reportaje que he estado preparando, que es un reportaje realmente muy amplio, ustedes se darán cuenta, que se ha ido armando por segmentos. Y en este segmento se toca algo que solamente se había vislumbrado en la participación, que fue la entrevista que hice con Jorge García Murillo. Esa entrevista todavía no se ha ofrecido aquí, pero hay algunos segmentos que ya se publicaron en TikTok y YouTube, etcétera, en las redes. Bueno, entonces, acá de lo que se trata es de que Carmen Lozano, esta artista visual, que se dedica pues a una forma de la escultura que es muy particular, que es la cosa de la joyería, entre muchos otros campos, la fotografía, etc. Bueno, Carmen Lozano estudió artes plásticas al mismo tiempo y en el mismo lugar que Aristeo Jiménez. O sea, ella conoció muy joven a Aristeo. Entonces, ella nos platica de una manera muy directa y muy en confianza, cosa de agradecerse, de una manera muy clara y muy específica, los primeros pasos de Aristeo Jiménez en el arte. O sea, antes de que desarrollara toda esta trayectoria que hoy conocemos, antes de que fuera la figura de la fotografía que es hoy, Aristeo era un muchachillo que estaba ahí estudiando. Y de ese muchachillo es que nos habla Carmen Lozano. Esta es la voz de Carmen Lozano. Sí, mira, yo conocí a Aristeo en la Escuela de Artes Visuales, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la que estaba ubicada en Washington y Zaragoza, porque él ingresa ahí en el 79 y yo ya estaba desde el 77. Ahí todos los alumnos tomábamos la clase de fotografía que impartía el maestro Alfonso Cárdenas. Y por supuesto, Aristeo fue alumno de él también. Creo que ya para el año 80 conoce al maestro Fausto Tovar y él lo apoyó mucho en su estudio y lo acogió y aprendió mucho de Fausto, ya que Fausto ya por ahí en el año 79-80, él ya estaba documentando toda la zona que fue derrumbada para que se construyera la macroplaza. Fotografió
el antes de cómo estaban todas las casas y todo lo que había ahí, negocios, todo, y luego después también documentó ya cuando estaban derrumbando todo. No sé si Aristeo participó con él en algo de documentación, eso sí lo desconozco. En este pequeño segmento de enseguida, pues Carmen Lozano nos habla acerca de cómo era que Aristeo percibía a la ciudad de Monterrey, que hoy se queja tanto y que dice que esto y que el otro, pero en su momento él estaba maravillado con la ciudad de Monterrey. Vamos a escuchar a Carmen Lozano. Recuerdo que ahí Aristeo era un muchacho tímido, con ese sentido del humor que lo ha caracterizado, un poco así ácido, y a veces que coincidíamos en el patio de la escuela, comentaba que había venido de San Luis y que estaba encantado con la ciudad de Monterrey por lo grande y por todo lo que había ahí, como una ciudad grande. Y a mí me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho que él platicara de su infancia y de su familia y de todo lo que a él le parecía esta ciudad de Monterrey. Y aquí otro elemento imprevisto, que es la cuestión de quién fue el primer maestro de técnica de Aristeo Jiménez en el campo fotográfico. Fue Lázaro Blanco. Esta es la participación que deja constancia de eso, la participación de Carmen Lozano. En 1981, Aristeo va a Ciudad de México y toma un curso con el gran fotógrafo Lázaro Blanco. No sé si fue en la UNAM o en la Casa del Lago, porque el maestro Blanco daba clases en esos dos espacios. Tuvo la oportunidad de ser alumno de uno de los grandes de la fotografía en México, ya que Blanco fue miembro fundador del Consejo Mexicano de Fotografía. Y creo que es cuando Aristeo reconfirma ya su interés representacional de su producción, lo urbano y su gente, ya que comparte con su maestro ese objetivo o temática a tomar, aunque con enfoques un poco diferentes, ya que Aristeo desde el inicio siempre fue más marginal y transgresor. Todos estos datos que nos está revelando Carmen Lozano son muy valiosos, especialmente valiosos porque Aristeo nunca los menciona. O sea, Aristeo en sus entrevistas nunca dice que estudió con Lázaro Blanco. Es muy difícil que hable de artes visuales de la universidad. Sí lo hace, pero incluso dice que estudió en la Esmeralda, lo cual no es cierto. O sea, no hay ningún documento que avale que estudió en la Esmeralda, pero él dice que estudió en la Esmeralda. Entonces, o sea, borra unas cosas y pone otras, según su mente le dice. Pero el caso es que documentalmente lo que sí está, digamos, sustentado es esto que está diciendo Carmen Lozano. La trayectoria. 81, entre el 81 y el 82 participa en dos, tiene dos participaciones. Una en la Ciudadela, que no se perdió, no se sabe qué era. Tal vez son aquellos famosos dibujos que yo recuperé uno, pero pues no se sabe. Y una participación en vitro. Vamos con Carmen Lozano. Mira, yo lo recuerdo a él tomando fotos y también lo recuerdo que iba al taller de litografía con el maestro Guzmán del Bosque. Cuando regresa en ese mismo año, en el 81 a Monterrey, participa en una exposición colectiva en la Unidad Cultural Ciudadela en Monterrey. Ahí yo no recuerdo qué fue lo que expuso, pero él ya estaba siempre tomando fotografías y eran de la calle, de personajes de la calle y
y de su zona en la que él vivía. Creo que era Tierra y Libertad ya. Ya en el año siguiente, en el 82, Aristeo participa en el Salón de Arte Vitro, que era un salón importantísimo en ese entonces en Monterrey, y obtiene el 5º lugar en fotografía. Para la edad que él tenía en ese entonces, pues estaba muy joven como para ser merecedor de ese nivel que él alcanzaba ya. Y este es un momento muy importante de la historia de Aristeo. O sea, ya vimos cómo su primer intento son varios intentos. O sea, la Ciudadela, Arte Vitro, en la Facultad de Contaduría. Ahí son 3 primeros acercamientos que tiene a la cosa artística, y hay una que es más importante que esas, que es su primera exposición, que se llama Barrio, y que se presentó en la Casa de la Cultura. Esto es el año 1982, más o menos. Y este es el reporte de esa primera exposición de Aristeo Jiménez, y así cerramos esta pequeña muestra de participaciones y visiones en torno a la obra de Aristeo, que es la segunda muestra. Va. Es en el 83 cuando presenta su segunda exposición individual, pero la primera en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Esta expo estuvo organizada por Alberto Luna, que entonces era el coordinador de exposiciones, y se creó un salón llamado Salón de Nuevos Valores. Era un ciclo de exposiciones en los que invitaban a exponer a gente que estaba empezando. Habíamos gente muy joven y había gente pues con algunos años más, pero que nunca habían tenido una exposición individual o que estaban haciendo sus pininos en el arte. Este salón, el de Aristeo y otros más, estuvo también coordinado con la Facultad ya de Artes Visuales de la UNI. Ahí Aristeo participó con una exposición de fotografía que se tituló El Barrio, y él expuso 30 fotografías. Ya la temática de Aristeo ahí estaba muy definida. Era la calle y sus personajes. Ahí ya aparecen algunos personajes icónicos en él. Ahí ya aparecen los primeros interiores de cantinas con los parroquianos, y fotos de niños en las calles. A mí me gustaban mucho sus fotografías que tenía que ver con cerdos, con cochinillos y con cosas de alimentos de los mercados, y toda esa cuestión que siempre me pareció muy, muy atractiva en él.